Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, tengo para ustedes una noticia que ha sacudido a muchos, una que nos ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué está pasando? Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, esa actriz que nos conquistó a todos con su talento, su carisma y esas miradas que lo dicen todo. Pues bien, la bomba es que según fuertes rumores y algunas señales preocupantes, parece que Demet Özdemir se estaría retirando de la actuación. ¿Retirando? Todavía no podemos creerlo. ¿Es esto real? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué pasará ahora? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo para descubrir todos los detalles, las pistas que han salido a la luz y lo que esto podría significar para el futuro de una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y antes de empezar a desmenuzar esta impactante noticia, si eres nuevo por aquí, te invito a que le des a ese botón de suscribir para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Resulta que todo esto comenzó como un susurro, una conversación en redes sociales, un rumor que creció como la espuma. Al principio muchos lo descartamos pensando que era solo una especulación sin fundamento. Pero como suele pasar, cuando el río suena, agua lleva. Hemos estado siguiendo de cerca todas las señales, todas las pistas, y la verdad es que la situación parece cada vez más seria. Lo primero que llamó la atención fue la repentina ausencia de Demet Özdemir en los proyectos que parecían estar en marcha. Ustedes saben que ella siempre ha sido una actriz muy activa, con contratos que se suceden uno tras otro, un torbellino de trabajo que la ha llevado a la cima de la industria turca y más allá. Sin embargo, últimamente hemos notado un silencio preocupante. Los proyectos que se rumoreaba que iba a protagonizar, aquellos que sus fans esperaban con ansias, aquellos que generaban una expectación desbordante, parecen haberse desvanecido en el aire. Las productoras no anuncian nada, el hermetismo es total, y su equipo, que solía ser muy comunicativo y transparente con la prensa y los seguidores, ahora guarda un silencio sepulcral. Esto por sí solo ya levantó una bandera roja para muchos, una señal de alerta que no podíamos ignorar. Luego empezamos a notar cambios sutiles pero significativos en sus publicaciones en redes sociales. Demet Özdemir, como muchas figuras públicas de su calibre, comparte fragmentos de su vida con sus miles y miles de seguidores. Solíamos verla compartiendo momentos de rodaje, el detrás de cámaras, la adrenalina de la actuación, haciendo promoción de sus series, y en general, mostrando su entusiasmo contagioso por su carrera, por ese mundo que tanto ama. Pero últimamente sus publicaciones han dado un giro hacia lo personal, un enfoque mucho más introspectivo, centrado en su vida privada, sus viajes, esos momentos de reflexión que parecen ser el reflejo de un cambio interno. Hay un cambio de enfoque bastante notorio, ¿verdad? No es que esté mal que comparta su vida personal, por supuesto que no. De hecho, es natural y humano. Pero viniendo de alguien que siempre ha sido tan apasionada por su profesión, tan dedicada a su arte y que mantenía a sus fans al tanto de sus avances laborales de forma tan cercana, este cambio es, cuanto menos, significativo. Podríamos decir que es como si estuviera redefiniendo sus prioridades, ¿no creen? Es como si estuviera buscando un nuevo equilibrio, una nueva dirección en su camino vital y profesional. Además de este cambio de contenido en sus redes, hemos sido testigos de algunas declaraciones que en retrospectiva, suenan ahora como advertencias o presagios, como si ella misma estuviera sembrando las semillas de esta posible decisión. En algunas entrevistas pasadas, cuando se le preguntaba sobre su futuro en la actuación, sobre sus planes a largo plazo, Demet Özdemir ha hablado sobre la intensidad de su trabajo, sobre la exigencia emocional y física de la industria, sobre la necesidad de tomarse un respiro, de encontrar un punto de equilibrio entre su vida profesional, que ha sido tan demandante, y su vida personal, esa esfera íntima que a menudo queda relegada ante las exigencias de la fama. Siempre lo decía de forma muy sutil, casi como una reflexión personal, una meditación en voz alta sobre los desafíos de su carrera. Pero ahora, con esta posible retirada sobre la mesa, esas palabras adquieren un peso completamente diferente. ¿Estaba ella ya anticipando esto? Ya sentía la necesidad de dar un paso atrás, de un alejamiento más prolongado. Es como si estuviera sembrando las semillas de esta decisión sin que nos diéramos cuenta, de forma consciente o inconsciente. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que genera la mayor inquietud y la mayor cantidad de especulaciones, es ¿por qué? ¿Qué podría llevar a una actriz tan exitosa,
tan querida, tan llena de talento, a tomar una decisión tan drástica, una que afectaría no solo a su carrera sino también a la industria y a sus millones de seguidores? Las especulaciones son muchas y muy variadas, cada una con su propio matiz y su propia lógica. Una de las teorías más fuertes, y que parece tener más fundamento dada la naturaleza de la industria, tiene que ver con el agotamiento. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por su ritmo frenético, por las largas horas de rodaje que se extienden hasta la madrugada, la presión constante por mantener altos índices de audiencia, la exposición mediática implacable que a menudo roza lo invasivo. Demet Özdemir ha estado en la cima durante años, protagonizando series de gran éxito, producciones ambiciosas que requieren una dedicación total, una entrega completa de cuerpo y alma. Es posible que, después de tanto tiempo en la vorágine, en esa rueda de hámster de la fama y el trabajo incesante, haya llegado a un punto de saturación, donde la pasión inicial haya dado paso al cansancio, a la necesidad imperiosa de un descanso. Un descanso necesario, quizás, pero uno que podría extenderse hasta convertirse en una retirada, en un alejamiento definitivo de los focos. Otra posibilidad, y esta es más delicada de abordar, requiere un tacto especial, es que haya motivos personales o de salud involucrados. No tenemos información concreta, ningún dato fehaciente que respalde esta teoría, y debemos ser muy cuidadosos al especular sobre aspectos tan íntimos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los factores personales o de salud a menudo juegan un papel crucial en las decisiones de carrera, a veces de manera silenciosa y discreta. A veces las presiones, los eventos inesperados de la vida, o simplemente el desgaste físico y mental, nos obligan a reevaluarlo todo, a poner nuestra salud y nuestro bienestar en primer lugar, por encima de cualquier éxito profesional. Y si este fuera el caso, si algún factor personal o de salud estuviera detrás de esta posible decisión, solo podemos desearle lo mejor, enviarle toda nuestra energía positiva y nuestro apoyo incondicional. Su salud y su felicidad deben ser siempre la prioridad. También hay quienes sugieren que podría estar explorando otros caminos, que esta posible retirada de la actuación no sea un punto final, sino un punto y seguido, un cambio de rumbo hacia otras facetas creativas. Demet Özdemir es una artista en todos los sentidos de la palabra. Además de su indiscutible talento para la actuación, tiene un gran interés en otras áreas creativas, en la exploración de nuevas formas de expresión artística. ¿Podría estar pensando en dedicarse a algo completamente diferente? Quizás a la moda, un campo donde ya ha dejado su huella con su estilo impecable. ¿O a la música, donde sabemos que tiene una voz y un talento innato? ¿O incluso a la producción, aprovechando su conocimiento de la industria desde otra perspectiva? No sería descabellado considerando su talento multifacético, su versatilidad y su curiosidad innata. Una retirada de la actuación no necesariamente significa un adiós a la industria del entretenimiento, sino una reinvención, una evolución natural de su carrera artística. Pero seamos sinceros, para muchos de sus fans, la idea de no verla más en pantalla, de que esos ojos que tanto nos han cautivado dejen de iluminar las series que tanto amamos, es devastadora. Demet Özdemir no es solo una actriz, es un ícono, una figura que ha trascendido fronteras y ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Nos ha regalado personajes inolvidables, que se han quedado grabados en nuestra memoria colectiva. Pensemos en Sanem Aydin Erkencikus, ese torbellino de energía, de sueños, de vitalidad y de amor, un personaje que nos robó el aliento y nos hizo creer en la magia de los finales felices. O en su papel en Doğduğun Kaderindir, donde demostró una profundidad y una madurez actoral impresionante, abordando temas complejos con una sensibilidad conmovedora. Cada uno de sus personajes ha dejado una huella en nosotros, ha sido un espejo de nuestras propias emociones y aspiraciones. Nos ha hecho reír a carcajadas, llorar desconsoladamente, suspirar de amor y empatía. Ha sido esa ventana a historias que nos atrapan, que nos transportan a otros mundos y nos hacen olvidar nuestros propios problemas por un rato, una vía de escape necesaria y bienvenida en nuestro día a día. Y la idea de que esa ventana se cierre, al menos en el ámbito de la actuación, es algo difícil de asimilar, un vacío que se siente en el aire. Entonces, ¿qué pasará ahora? Si esta retirada se confirma, ¿cómo afectará al panorama de las series turcas, a esa industria que ha crecido exponencialmente gracias a talentos como el suyo? Demet Özdemir ha sido una fuerza impulsora en muchas producciones, un pilar fundamental que ha atraído a millones de espectadores. Su nombre en el elenco era garantía de éxito, de audiencia, de calidad.
Su ausencia dejará un vacío considerable, un desafío mayúsculo para las productoras que tendrán que encontrar a alguien capaz de llenar sus zapatos, de cautivar al público de la misma manera, de transmitir esa chispa única que la caracteriza. Esto podría abrir la puerta a nuevas estrellas, a talentos emergentes que buscan su oportunidad, que ansían demostrar su valía y conquistar el corazón de la audiencia. Lo cual, desde cierta perspectiva, también es emocionante. El cambio, a pesar de ser doloroso a veces, siempre trae consigo nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para el crecimiento y la renovación. Y para sus seguidores, para nosotros que la hemos admirado y apoyado durante tanto tiempo, ¿qué significa esto? Significa que tendremos que acostumbrarnos a verla en otras facetas, si es que decide explorar otras áreas creativas. Significa que la nostalgia por sus antiguas actuaciones será aún mayor, que revisitar sus series será un acto de gratitud y de recuerdo. Pero también nos da la oportunidad de seguir apoyándola en sus nuevas aventuras, sean cuales sean, de acompañarla en este nuevo camino que decida emprender. Al final, lo más importante es que ella esté feliz, realizada y satisfecha con sus decisiones, que encuentre la paz y la plenitud en lo que elija hacer. Ahora es crucial recordar, y esto es fundamental para mantener la objetividad, que hasta ahora, todo esto se mantiene en el terreno de los rumores y las conjeturas. Aunque las señales son fuertes, la acumulación de indicios es considerable, no hay una declaración oficial contundente de Demet Özdemir o de su representante que confirme su retiro definitivo de la actuación. Y en este mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y las cosas pueden cambiar radicalmente de un día para otro, un rumor puede ser una pista, una señal de alerta, pero una confirmación es lo que realmente define la situación, lo que nos permite tener una imagen clara y precisa de lo que está sucediendo. Por eso seguiremos muy de cerca cualquier comunicado oficial, cualquier declaración que arroje luz sobre este misterio, cualquier noticia que pueda confirmarnos o desmentirnos estas fuertes sospechas. Lo que sí es innegable, lo que trasciende cualquier especulación, es el impacto que Demet Özdemir ha tenido en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha sido una embajadora excepcional del talento turco, una figura que ha llevado la belleza y la calidad de las producciones de su país a todos los rincones del mundo. Sus series han sido vistas en innumerables países, conectando culturas, uniendo personas y transmitiendo historias universales que resuenan en todos nosotros. Su legado como actriz ya está escrito, y es un legado brillante, lleno de éxitos, de reconocimiento y de amor por parte de su público. Si decide emprender un nuevo camino, si su corazón la llama hacia otras experiencias, esperamos sinceramente que sea uno lleno de éxito, de felicidad y de plenitud para ella. Y mientras esperamos confirmaciones o desmentidos, mientras la incertidumbre planea en el aire, podemos seguir disfrutando de sus trabajos pasados, de esas actuaciones que nos han marcado y nos han acompañado. Podemos revivir esos momentos que nos hicieron vibrar, que nos hicieron soñar, que nos hicieron sentir parte de esas historias. Porque la magia que ella creó en pantalla, esa conexión especial que estableció con cada uno de nosotros, no se desvanece con el tiempo, permanece con nosotros como un recuerdo imborrable. Para concluir, la noticia sobre la posible retirada de Demet Özdemir de la actuación ha sido, sin duda, una de las más impactantes de los últimos tiempos en el mundo del entretenimiento. Hemos analizado las pistas, explorado las posibles razones, desgranado las conjeturas y reflexionado sobre el impacto que esto tendría en la industria y en sus seguidores. Lo que queda claro es que independientemente de lo que suceda, Demet Özdemir es una artista que ha dejado una marca imborrable, una huella profunda en la historia de la televisión turca y en nuestros corazones. Si esta noticia se confirma, estaremos ante un antes y un después, un momento de transición tanto para ella como para muchos de nosotros, sus admiradores. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación, por su paciencia y por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo, sus comentarios y su interacción son lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible retirada? ¿Creen que es real? ¿Cuáles son sus esperanzas y sus expectativas para Demet Özdemir en el futuro? ¿Qué proyectos les gustaría verla realizar si decide explorar otros caminos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo y les ha hecho reflexionar,
no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también siguen a Demet Özdemir y al fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y les gusta nuestro contenido, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Adiós.